Buenas chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar con los temas de esta semana, los videos de esta semana, la parte teórica y práctica. Habíamos visto como último tema la semana pasada, derivadas direccionales, cómo calcular una derivada direccional por definición. Lo que vamos a hacer ahora es ver un teorema para calcular la derivada direccional en un punto, con un vector obviamente, pero de una manera mucho más sencilla. Para eso necesitamos dos conceptos previos, que bueno, estos conceptos previos son el de campo escalar, el de producto escalar, disculpen, de dos vectores. Bueno, es bastante sencillo, o sea, dados dos vectores, por ejemplo, b corta y w, entonces el producto escalar de b y w es la multiplicación de los dos primeros componentes más la multiplicación de los segundos componentes de mis vectores. Y el segundo concepto importante es el gradiente de un campo escalar que tiene todas sus derivadas parciales en x sub 1 hasta x sub n. El gradiente de f es la derivada parcial de cada uno de sus componentes con respecto a la n que está compuesto mi campo escalar. Estos dos conceptos los vamos a utilizar y los vamos a ver ahora en un ejercicio práctico, así que quédense tranquilos que se van a entender ahora cuando veamos el ejercicio práctico. Bueno, ¿qué nos dice el teorema de la derivada direccional? Bueno, nos dice que yo tengo mi función de Rn a R y tienen todas sus derivadas parciales continuas. Entonces yo puedo calcular mi derivada parcial con respecto a un vector direccional, obviamente con respecto a una dirección, va a ser igual al gradiente de f en ese punto por b sobre el módulo de mi vector direccional. Obviamente donde x sub 0 es igual a las componentes de mi vector correspondiente al dominio de mi campo escalar. Entonces, bueno, vamos a calcular un ejercicio donde vamos a aplicar este teorema y vamos a aplicar los dos conceptos previos, o sea, el de multiplicación, el de producto escalar de dos vectores y el de gradiente, para resolver estos dos ejercicios. Así que vamos a arrancar con el primero, después a ustedes les va a quedar hacer el 2 y el 3 para la clase. Bueno, el primer ejercicio es este que está acá. Tenemos esta función de dos variables, de R2 a R. Tenemos este punto y tenemos este vector. Lo que queremos calcular es la derivada direccional en el punto indicado y en la dirección que indica mi vector. Para esto entonces vamos a utilizar el teorema que acabamos de ver. El teorema me dice que la derivada de la función con respecto a este vector en el punto x sub 0 va a ser igual al gradiente de mi función bueno, la fórmula que acabamos de ver. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar obviamente en estas fórmulas los valores que nosotros tenemos. Bueno, la derivada va a ser el gradiente de la función en el punto 2,8, que es donde quiero calcular la derivada direccional, por el vector velocidad sobre el módulo del mismo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer el cálculo auxiliar del gradiente. Así que bueno, esto lo vamos a hacer acá aparte. Vamos a ponerle cálculo auxiliar y vamos a calcular el gradiente de f en el punto xy, que esto sería igual a la derivada de la función con respecto a x y la derivada de la función con respecto a y. Bueno, tenemos que ambas derivadas, derivamos la función, me da, en este caso con respecto a x, me da 2x, porque bueno, esto es una constante, da 0, y con respecto a y
esto da 0 porque es una constante y acá me da 3i al cuadrado. Ahora vamos a reemplazar el punto 2,8 en mi función derivada y haciendo los cálculos acá me da 4 y acá me da 192. Entonces este es el resultado del cálculo auxiliar que voy a utilizar ahora para terminar de resolver el ejercicio. Vuelvo a copiar esto. Ahora voy a copiar ya directamente el 4 y el 192, que es el resultado de aplicar el gradiente a mi función en el punto 2,8. Lo calculé acá en el cálculo auxiliar. Voy a calcular primero el denominador. Me va a quedar la raíz de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto va a ser igual entonces a 492 por 5,4 sobre raíz de 41. Bueno, simplemente ahí operé. Lo que voy a hacer ahora es distribuir la raíz de 41 a los dos términos que tengo acá arriba en mi vector. Entonces me quedan 4 y 192 por 5 raíz de 41 y 4 raíz de 41. Voy a aplicar el concepto de producto escalar de dos vectores, que es el primer concepto previo que nosotros vimos el día de hoy. Entonces, el concepto de producto escalar era multiplicar la primer componente por la primer componente del segundo vector, más la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector. Bueno, simplemente entonces me queda 20 raíz de 41 más 768 raíz de 41 sobre raíz de 41. Sumamos eso, me quedan 788 en el numerador sobre raíz de 41. Por lo tanto, la derivada de mi función en el vector 5,4, analizada en el punto 2,8, es igual a 788 sobre raíz de 41. De la misma forma, ustedes ahora van a resolver el ejercicio 2 y el ejercicio 3 que les dejo en el PDF.